Centenares de veces hemos oído hablar de la famosa Carta Magna. Pero, ¿realmente qué es? ¿Una protoconstitución? ¿Un texto precursor de los derechos humanos? ¿O un documento que garantizaba los privilegios de los señores feudales? Muchos juristas e historiadores aún hoy en día mantienen encendidos debates sobre la verdadera naturaleza de este singular documento, nacido en plena Edad Media. Si disponen de unos minutos, en este humilde espacio analizaremos los motivos, las causas y las consecuencias del otorgamiento de la Carta Magna y, cómo no, aprovecharemos para repasar brevemente la historia de la Inglaterra medieval del siglo XIII. Como siempre, nos hemos de situar en contexto. Viajamos a un 18 de mayo de 1152. Nos situamos en la Catedral de San Andrés de la preciosa villa de Burdeos. Leonor de Aquitania, la mayor feudataria de toda Europa, contrae segundas nupcias con Enrique de Plantagenet, futuro Enrique II de Inglaterra. Leonor se convierte en reina de Inglaterra después de haber ejercido como tal en Francia. Su matrimonio con Luis VII fue un rotundo fracaso. Leonor y Enrique son poseedores de una amalgama de ducados y condados, que juntos abarcan una enorme cantidad de territorio. Desde los Pirineos hasta Irlanda. Este es el conocido como Imperio Angevino, unas tierras que multiplicaban por 8 los feudos bajo dominio del rey francés. Del matrimonio de Leonor de Aquitania y Enrique II nacieron 8 criaturas, siendo los más relevantes Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Tras infinidad de disputas después del fallecimiento de Enrique II, Ricardo I Corazón de León ascendió al trono de Inglaterra hasta el año 1199, siendo sucedido por Juan Sin Tierra. Felipe II, por aquel entonces rey de Francia, no estaba dispuesto a permitir que su acérrimo enemigo inglés gobernara tan vastas posesiones, más teniendo en cuenta que muchos de estos territorios se ubicaban en el natural Reino de Francia. El albor del siglo XIII trajo una serie de conquistas para el audaz soberano franco, que con sibilina maestría en las cancillerías y buena mano militar, consiguió anexionarse multitud de territorios pertenecientes a la contemporánea Francia. La victoria definitiva se produjo en la conocida como Batalla de Bouvines, donde Felipe II consiguió sobreponerse en inferioridad numérica a una formidable coalición formada por los condes de Flandes y Boulogne, además del mismo Juan Sin Tierra e incluso Otón IV de Brunswick, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Normandía seguiría siendo tierra capeta. Tras este fracaso militar, muchos varones y potentados ingleses se sublevaron contra Juan I. Sus concatenadas derrotas militares exigían un esfuerzo económico y bélico imposible ya de sufragar por parte de los más pudientes nobles. Juan I se basaba en el modelo de reinado de sus dos antecesores, bajo el lema de vis et voluntas, fuerza y voluntad. El rey se encontraba por encima de la ley e incluso del poder divino. En un pasado no muy lejano, el mismo Juan I fue excomulgado por el Papa Inocencio III,
a raíz del nombramiento del arzobispo de Canterbury. Los nobles norteños se rebelaron contra Juan I bajo la promesa que se mantendrían firmes por la libertad de la Iglesia y el reino. Exigieron que el monarca confirmara la Carta de Libertades, un documento promulgado por Enrique I de Inglaterra 100 años atrás. Este texto, prácticamente en desuso hasta aquel momento, contenía 14 puntos donde se regulaba la relación de vasallaje entre el rey y los nobles, referentes sobre todo a temas hereditarios o pagos de tributos. Juan I, en una situación crítica, accedió a discutir las propuestas de sus señores feudales, cuyo líder era Robert Fitzwalter. Fue en el mes de enero de 1215, en la bella villa de Oxford, en cuyo seno crecía un proyecto de universidad, donde los agentes reales y los prohombres sublevados entablaron negociaciones. En realidad, todo se trataba de una mascarada. Ambas partes ganaban tiempo para consolidar sus posiciones. Juan I esperaba una carta papal que reforzara su posición, además de reclutar en secreto ejércitos mercenarios en Francia. Los nobles rebeldes, por su parte, estaban aunando fuerzas, hasta que en mayo decidieron romper las negociaciones. Tenían el importante favor de Stephen Langton, el arzobispo de Canterbury. Los sublevados unieron sus tropas en Northampton y marcharon sobre las ciudades de Londres, Exeter y Lincoln. Juan sin tierra no se encontraba en una posición favorable y se vio forzado a negociar de nuevo. Fue un 10 de junio de 1215 en Runnymede, un punto geográfico situado en medio de las dos fortalezas de cada bando, el castillo de Windsor y la ciudad de Staines. Los rebeldes presentaron un nuevo texto que recogía los deberes y derechos reales y nobiliarios, un documento conocido como Artículos de los Barones. Tras 9 días de negociación y gracias a la mediación del arzobispo de Canterbury, finalmente el texto fue ratificado por todas las partes, aunque no fue bautizado como Carta Magna hasta varios años más adelante. En lo referente a los derechos eclesiásticos y nobiliarios, el documento garantizaba la protección de los privilegios de la Iglesia, así como una exhaustiva vigilancia contra el encarcelamiento ilegal de los nobles. El rey también se comprometía a un rápido acceso a la justicia. El asunto económico obviamente quedó reflejado, limitando los impuestos y otros pagos feudales a la corona, sometiendo a decisión de los nobles determinados tributos. A modo de cumplimiento por parte del rey, la Carta Magna incluía una cláusula, la número 61, que promulgaba que en caso de que pasados 40 días de la fecha de emisión, si el rey no firmaba el documento, los rebeldes ocuparían todos los castillos y fortalezas reales hasta que se negociaran nuevas enmiendas. Juan I, aún y esta explícita cláusula, continuó aferrándose a su estrategia de ganar tiempo. Nuevamente solicitó la ayuda del Papa Inocencio III, que calificó la Carta Magna no solo de vergonzosa y degradante, sino también ilegal e injusta, según palabras textuales del pontífice. 9 varones rebeldes y 6 clérigos fueron excomulgados. Además, el arzobispo de Canterbury fue relevado de su puesto. Londres estaba ocupada por los sublevados y se comprometieron a entregar la ciudad el 15 de agosto, si el rey accediera a ratificar la Carta Magna. Hecho que no sucedió, dando lugar
a la Primera Guerra de los Barones. Los rebeldes ofrecieron el trono inglés a Luis, el delfín del trono francés. El príncipe Capeto entró en Londres sin demasiados problemas y fue proclamado, no coronado, como rey de Inglaterra. Juan sin tierra ya había huido hacia Winchester. Muchos nobles y eclesiásticos rindieron homenaje al nuevo soberano. El archidiácono Gerald de Gales incluso proclamó que la locura de la esclavitud ha terminado, el tiempo de la libertad ha llegado, los cuellos de los ingleses están libres de su yugo. El destronado Juan I se vio acosado por el incipiente nuevo monarca Capeto, y muchos de sus hombres desertaron. Acosado y sin apenas capacidad de reacción, falleció un 19 de octubre de 1216 a causa de la disentería. La corona recayó en su primogénito Enrique, un niño de tan solo 9 años que contra todo pronóstico supo mantener su reino a salvo, recibiendo incluso la confirmación papal. El nuevo monarca, sustentado por el conde William Marshall y el cardenal Gualabichieri, en 1216 propuso una nueva aceptación de la Carta Magna, con algunas pequeñas modificaciones, suprimiendo las más desfavorables para los intereses papales. Pero el documento nuevamente fue rechazado por los nobles rebeldes, muchos de los cuales aún continuaban apoyando al pretendiente francés. La batalla naval de Sandwich supuso el fin de las aspiraciones del príncipe galo para con el trono de Inglaterra. El Tratado de Lambeth puso punto y final al conflicto sucesorio, dejando el reino expedito a Enrique III, el cual gozó de un longevo mandato de 56 años. A finales de 1217, tras un gran acuerdo, la Carta Magna fue sancionada por todas las partes. Quedaron resueltos algunos flecos, como los derechos de los señores feudales sobre sus siervos, así como un nuevo tratado en las delimitaciones de los bosques pertenecientes a la corona, prebendas que aportaban unos considerables dividendos a la Casa Real. 8 años más tarde, en 1225, Enrique III adujo que se había visto obligado a la fuerza a aceptar el documento firmado en 1217. En realidad, lo que pretendía el monarca era conseguir más ingresos frente a la ofensiva que estaba llevando a cabo su archirrival Luis VIII en Poitou y Gascuña. La Carta Magna fue el objeto de discusión principal que propició un golpe de Estado por parte de muchos barones ingleses en 1258, una rebelión que fue sofocada por el príncipe Eduardo, el futuro Eduardo I. Fue este soberano quien en 1297 ratificó una renovada Carta Magna bajo el título de Confirmación de Cartas, con algunos puntos vigentes en la legislación actual, aunque con la mayoría de las cláusulas, obviamente, revocadas. Más en concreto, se trata de los artículos 1, 9 y 29, que hacen referencia a la libertad de los hombres y la Iglesia, así como de la ciudad de Londres. En los siguientes siglos, la Carta Magna fue aceptada por los sucesivos monarcas ingleses, hasta que llegó la primera edición impresa en 1508. El documento circuló con profusión y en muchas ocasiones fue parcialmente modificado o tergiversado para defender determinadas posiciones políticas.
Muchos juristas, intelectuales y políticos se enzarzaron en interminables disquisiciones sobre el origen y el tipo de libertades individuales que recogía la Carta Magna, retrotrayendo estas cuestiones incluso al periodo previo a la invasión de los normandos. A mediados del siglo XVII, tras la Guerra Civil Inglesa y la posterior ejecución de Carlos I, algunos artículos de la Carta Magna se utilizaron como documento base para redactar nuevos tratados y estatutos más acordes con los nuevos tiempos que corrían. La Carta Magna jugó un papel fundamental en la Constitución de los Estados Unidos, sobre todo en dos puntos fundamentales que continúan vigentes hoy en día. Hablamos de la famosa Quinta Enmienda, que copió en buena parte al documento medieval en su artículo, donde reza que ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal. El célebre habeas corpus también está basado en otro punto de la Carta Magna, donde se recoge que no se suspenderá el privilegio del recurso de habeas corpus, salvo que en casos de rebelión o invasión la seguridad pública se vea afectada. La Carta Magna hoy en día es objeto de estudio y debate en todo el mundo anglosajón. Muchos historiadores y juristas catalogan el texto medieval como un documento clave para entender el sistema político y legislativo desde el lejano siglo XIII hasta la actualidad. Hoy en día, año 2023, existen 4 copias no maestras del documento de 1215. Una de ellas, descubierta en el año 1812 en la Catedral de Salisbury, tiempo en que la Carta Magna ya era considerada como un texto sagrado en la historia inglesa.